materia y forma. Tiempo y espacio, materia y forma. Deseos y sueños, locura e inutilidad. Estás en el Ágora y el Diván. Con Ale y Nico. Y ahora sí, volvimos a esto que es el Ágora y el Diván, la charla pendiente. Aquí tenemos a un invitado en lo personal de lujo, lo estoy conociendo mucho más este año. Ya lo conocía desde 2017 cuando estuve cursando ética ahí en la UNSA. Se autopercibe como educador y ensayista, ¿no? Él nos va a contar ahora qué más hace, porque la verdad que tiene mucho para hablar y sobre el tema que hoy justamente vamos a conversar. La charla va a disparar para distintos sentidos, distintos lugares, y me parece que vamos a eso, ¿no? Directamente al punto, al grano. No voy a citar acá el famoso tipo ese que dice que vamos a las cosas porque no nos agrada, pero bienvenido Santiago de Salterain. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Gracias Ale, gracias Nico por invitarme. Dije, era Nico, ¿no? Sí, dije sí. bien, sí. Contento. Sí, no, es que yo soy capaz de mandarle cualquiera. Gracias por invitarme. Nocturno. Sí, en cualquier estado. En cualquier horario del día yo te puedo mandar. Gracias Rodolfo por invitarme, es un placer. Yo te la sigo. Sí. No, pero... Lujo que estés acá. Pero bueno, contento. Siempre yo tenga espacios para hablar, una de las cosas que más me gusta hacer en esta vida es hablar. Así que siempre que me den un espacio para hablar, yo feliz. Y bueno, ya van a ser 10 años casi que conozco a Ale. Este último año y medio nos estuvimos conociendo muchísimo más por proyectos que estamos haciendo juntos. Pero bueno, así que agradecido a ambos. No, por favor. De que consideren que hay algo relevante en lo que yo pueda llegar a decir. Totalmente, es más, bueno, justo ahora en agosto, que se viene esta etapa académica de presentaciones, de talleres, de las jornadas de filosofía que son Sí. ahora en agosto, estábamos pensando, venimos citándote hace varios programas ya. Mirá vos. Es como que Mirá vos. en mi inconsciente ahí andaba dando vueltas tus conceptos porque venía Sí. leyendo tu ensayo que ahora estás próximo a presentarlo justamente, Sí, de la informática triste, ¿no? la informática. Y- Perdón, acá necesito contarte, tiene una fijación, ¿no? Con Black Mirror y con tus cosas. Y con mis cosas, buenísimo, me encanta. Me agenció bastante. Es una buena fijación, estoy de acuerdo. Porque justo, bueno, gran Excepto parte... la temporada, la La- penúltima. Sí, eso sí, flaqueó mucho. Un montón. La última ya remontó un poquito, sí. Así es. Bueno, Ahí está. hago una honestidad acá, así en vivo, digamos. Muchas de las cosas que, por ejemplo, el proyecto de Picasso en Existencial surgió porque de alguna forma dije, che, mira lo que está haciendo Santi, qué genial que esté haciendo filosofía en las redes y aprovechando justamente ¿sí? eso. Sí, O sea, dije, yo he sido influencia fuiste- para que para surja. Picasso, mirá. Exactamente. Mirá. Y ahora como este espacio que dije, bueno, ahora sí es como que ya lo podemos llevar semanalmente, como Claro. que se está sosteniendo, este es nuestro segundo mes, Sí. y cuando empezamos a invitar gente, bueno, como que también eso, un poco le estoy haciendo como un homenaje de la gente que me pasó intelectualmente y afectivamente por este espacio, ¿no? Así que bienvenido Bueno, nuevamente. muchísimas gracias. Y Qué bueno. te quiero preguntar, ¿no? Sí, Porque decime. estas preguntas son ahora más como relax y después vamos a la parte de esto de tu ensayo, ¿no? Sí. Santi, yo no te conozco mucho, es más, nunca te lo pregunté personalmente, pero ¿por qué decidiste estudiar filosofía? Yo en realidad, empecé por el arte. Si vos me preguntabas a los 11 años, entre los 11 y los 17, no, entre los 11 y los 19,
era el arte, tenía que ser algo referido al arte y el arte y el arte y tenía que ser el arte, ¿no? Tenía que ser el arte. No sabía muy bien cuál arte todavía, porque experimenté en el cine, en la pintura, en la música, en la literatura, pero tenía que ser el arte. Con el tiempo me di cuenta de mi falta de talento en el arte. Pero con el tiempo me di cuenta, a ver, cuando uno hace una obra artística, a menos que sea abstracta, muchas veces, no necesariamente, esto lleva a una discusión estética aparte, pero muchas veces uno quiere conceptualizar o transmitir una idea, ¿no? Y con el tiempo me fui dando cuenta que me interesaban más las ideas de fondo que la obra de arte en sí. O sea, si yo componía una canción, en realidad me di cuenta que me estaba interesando mucho más lo que yo estaba queriendo decir en la canción, ¿no? Sobre mi visión del mundo o sobre alguna visión del mundo que había leído de alguien, que la canción misma, ¿no? Me di cuenta de eso. Entonces llegó un punto en mi vida, a los 10 y algo, que yo me independicé muy joven, ¿no? En el que hice una inversión y mandé para el fondo lo artístico, porque lo artístico lo sigo desarrollando. Como artista ya habrás visto que no me autopercibo como artista, pero lo sigo desarrollando por todos mis ensayos, no todos, pero muchos de mis ensayos están acompañados de algún elemento artístico, ¿no? O muchas de las cosas que hago están acompañadas de algún elemento artístico y el arte constantemente en mi vida también, ¿no? Sin embargo, hice una inversión en el que eso que estaba de fondo, que eran las ideas, mis percepciones del mundo, mis críticas hacia el mundo, ir directo a eso. En vez de hacer una canción, por ejemplo, criticando la educación, o un cuento criticando la educación, o criticando el desarrollo sociopolítico de la informática, en vez de hacer un cuento metafórico sobre eso, ir directamente a la idea, sin la excusa del cuento, sin la excusa de la canción, sin la excusa de la pintura, sin la excusa de la película, ir directo a la idea. Claro. Y ahí me di cuenta que era la filosofía la que me podía llevar directo a la idea. Con el tiempo me fui abriendo mucho más, porque si hay algo que no me autopercibo, aunque un montón de veces, la otra vez me presentaron como filósofo en otra entrevista, y si hay algo que no me autopercibo como filósofo, aunque haya estudiado eso, porque a mí me interesa la vida en general. La vida tanto en su nivel individual, personal, intrapersonal, como social y política. Y reflexionar en general, me interesa la humanidad en general, por así decirlo, y las pocas veces que me salgo de la humanidad es para meterme en la tecnología, en la informática. Pero siempre que me meto en la tecnología y en la informática, que otra cosa que también he estudiado, es para verlo desde un punto de vista desde las humanidades, porque no ejerzo como informático, claro, ¿no? Entonces, filosofía fue el puntapié, pero yo diría que mis intereses no son estrictamente filosóficos, o mejor dicho, no son siempre filosóficos. Me interesa en general pensar la realidad, y para eso me sirve la filosofía, pero también me sirve la sociología, también me sirve lo que me dice una abuela en la parada del colectivo, también para eso me sirve la literatura, para eso también me sirve la antropología, también para eso me sirve el cine, las series, los cómics, leo muchos cómics, soy bastante friki.
todo me sirve a mí, para toda producción cultural me sirve para pensar. Entonces me terminé dando cuenta que lo que mejor me podía describir en la forma en la que yo me autopercibo y en realidad en las cosas en las que yo hago, que yo produzco, ¿no? Porque no es que me autopercibo así porque a mí se me pintó, Claro, sino porque porque sí, sí. no, hago esas cosas. Tal cual. Era el ensayismo. Claro. Porque el ensayo te permite esa libertad, que es la de combinar un montón de cosas que pueden venir de un montón de áreas diferentes, desde el arte, la filosofía, de la ciencia misma, de lo que sea, para llegar a acercarte a una idea. Pero tampoco me interesa dar respuestas definitivas, Claro. que sí le interesa a la filosofía. Que- La filosofía, a ver, la filosofía, supuestamente le interesa más la pregunta que la respuesta. Eso es mentira. Bien, Eso es me encanta mentira. cómo- Lean cualquier tesis o cualquier monografía o vayan a jornada en su sentido más tradicional o en el ámbito académico o lean filósofos. La mayoría lo que buscan es respuestas Respuesta. concretas. Claro. Claro. En cambio el ensayo de verdad posta, el ensayo no necesariamente llega a la respuesta, sino que tiene un interés genuino por la pregunta en sí, Exacto. que puede generar otras preguntas. A veces sí llegar a una respuesta y otras veces no. A veces simplemente es la producción misma de la pregunta lo que hace al ensayo, ¿no? Lo que da la esencia del ensayo y lo que da lo que hace emerger el pensamiento. A mí me interesa cualquier cosa, por eso me dedico a la educación y al ensayo. Sí, Cualquier cosa que haga emerger. ¿Está bien dicho emerger? sí, sí, sí. Que cualquier cosa que haga emerger la actitud de pensar, de reflexionar y de detenernos un poquito y pensarnos tanto individualmente como socialmente, ¿no? Entonces tampoco es, si bien estudié filosofía en un momento, tampoco me interesa la filosofía pura y dura. O sea, por ejemplo, los últimos meses llevo más tiempo leyendo sobre pedagogía y sociología y cómics que filósofo. Creo que hace como 6 meses que no leo filósofo. Excepto en los encuentros que tenemos Claro que pero encima las bibliografías que llevo en los encuentros que tenemos nosotros por lo general no son filósofos, No. son literatos De otro o palo. ensayistas, son de otro palo. Me gusta mucho esa gente que es difícil de agarrar, ¿no? Sí, sí. Así que va más por ese lado. Y el ensayismo es difícil de agarrar, de decir, ay, ¿qué es el ensayismo? ¿No? Entonces... Sí, justo vos Sí. En tu autopercepción Sí. estás deviniendo ahora en formatos distintos de autoensayo, ¿no? De ensayo, de insta ensayo, Claro. un YouTube ensayo. Claro, porque también eso es muy interesante porque, a ver, el tipo a quien se le adjudica la invención del concepto de ensayo es un señor llamado Montaigne, ¿no? Se escribe Montaigne, un señor Montaigne, pero que es desde hace un montón de siglos, ¿no? Y el tipo, claro, en su época, él inventó el concepto de ensayo y escribió muchos ensayos. Pero estamos hablando de un tipo de hace varios siglos. Claro. Él escribió porque en su momento era la única forma de expresar un pensamiento, la escritura, ¿no? De dejarla registrada, me refiero. Sí. Ahora bien, que en pleno siglo XXI siga siendo únicamente la escritura la forma de dejar registrado un pensamiento, me parece ridículo. Me parece ridículo. Y de hecho, lo que estoy diciendo yo no es nada nuevo. En otros países del mundo, se imaginan en Europa, todo, no es ninguna novedad hablar porque yo escribo ensayo, pero también hago video ensayo, podcast ensayo, Insta ensayo, blog ensayo.
Ahora estoy empezando a hacer un cómic ensayo. Qué lindo. Zarpado eso. Entonces, Bien. ahí mezclando un poco lo artístico, entonces, el tipo escribir, que el ensayo tenga que ser solo escrito, es para mí de un nivel anticuado a nivel estratosférico, digamos, ¿no? Más en la plena era, en la era en la que vivimos, en la era digital en la que vivimos, que te da tantos formatos posibles para poder expresar y armar bien. No es que tiro mi opinión, sino armar bien un ensayo, Claro. ¿no? Armar bien un ensayo te da tantas posibilidades. El tipo en su momento escribió, pero hoy en día tenemos el podcast, tenemos el video, entonces podemos en cierto sentido volver a la oralidad, a la visualidad también, para combinar las reflexiones, los pensamientos. Y creo que hacia ahí en realidad está tirando el mundo en general. Sí, Solo que totalmente. nosotros, bueno, acá estamos bastante atrasados en ese sentido. Primero, gran parte de la población no sabe lo que significa la palabra ensayo, ¿no? No sabe lo que es un ensayo, ¿no? Y segundo, los que saben creen que tienen que ser sí o sí un escrito. Y yo tengo una gran lucha en demostrar que no, puede ser un video, por eso hago esto, insta ensayos, por ejemplo, ¿no? Un ensayo en el que en vez de ir pasando imágenes, los va pasando, que en el fondo es como un libro. Claro. En el fondo es como un libro, solo que Claro. en vez de ir pasando las páginas, va pasando la La diapositiva. diapositiva, las imágenes de Instagram, ¿no? Sí. O en video ensayo, en podcast ensayo. Aparte de que también sí escribo, porque la escritura sigue siendo estimulante para mí, ¿no? Pero yo soy un defensor de la multiplicidad en todo. De la multiplicidad en la autopercepción de género, de la multiplicidad en la creación, de la multiplicidad en el ámbito social y político, y también de la multiplicidad en la producción de ensayo. Claro. No puede ser que haya un solo formato válido para hacer Claro. ensayismo, ¿no? Sí. Del mismo modo que la otra palabra con la que me autopercibo es la de El educador. Ujú. Educador, que fíjense que no digo ni docente, No, ni no. profesor, ni Claro, nada de eso, claro, digo es educador. Educador, que educador también educador no es un título académico, Claro. por eso es una palabra que a mí me gusta, Y ¿no? Qué lindo, Y- qué linda y- esa y- palabra. Sí, porque educador puede ser tanto alguien en sí, de que tenga una recontra cátedra en la universidad, como el albañil que le está enseñando cómo se pone el ladrillo a su asistente, ¿no? Que yo personalmente me siento más cercano al albañil que al catedrático, Claro. ¿no? De la misma forma siento que defiendo la multiplicidad en la educación. No hay una sola forma de educar. Claro. No hay una sola forma de educar, un solo formato, un solo espacio, Defiendo la multiplicidad en todos los sentidos, que en el fondo eso es la filosofía del anarquismo bien entendido. Mm. Muchos creen y siguen creyendo que el anarquismo es defender el caos y el que todo haga lo que se les cante. No, el anarquismo es defender la multiplicidad y de que no hay una sola forma válida de hacer las cosas e intentar eliminar las jerarquías, Totalmente. ¿no? Pero ahí ya me desvío un montón, así que... Bien, Sí. te molestamos 2 segundos porque nos llegaron mensajitos. Dale. Acá Juan Augusto Rubio nos manda, buena gente, aquí estamos. Y Lucy Méndez, buenas noches chicos. Cristina Choque, buenas noches muchachos, qué bueno volver a escucharlos. Estas 3 personas, entre ellas están mi mamá y mi novia, son fieles seguidores que están todo el tiempo escuchando, así que muchas gracias por estar todo el Muchas tiempo. gracias, fieles seguidores. Por De- eso. de la secta. Mi mamá y mi novia. Pero Está tenemos bien. acá un mensaje un poco más largo de Augusto que nos dice: yo antes de dar la respuesta le dejo una pregunta también aprovechando el invitado que tienen hoy, a quien le mando un saludo enorme. Sí, lo conozco, le mando un saludazo yo también. Sí, Nos sí. dice, ¿qué certezas en torno al yo se generan en tiempos en que la subjetividad se construye algorítmicamente?
en tiempos donde la llamada batalla cultural se pelea en Twitter. Qué pregunta, ¿no? Qué pregunta para responder más adelante seguramente. Porque hoy, bueno... ¿Qué certeza en torno para más adelante? Sí, porque bien, tiene dale. un poco de esto, vamos a preguntar Dale, en dale. la segunda parte de la entrevista. Bien. Em, ¿Qué certeza? Justo te quería preguntar, Santi, ¿qué es lo que te llevó más específicamente? Igual no sé si te estoy robando palabras, Nico, no sé si querés preguntar algo. Pregunta. Así que vos también cortame si querés, ¿no? Te quería hacer esta pregunta. Mm. Ahora más específico, entrando ya en el campo en donde desarrollas todos estos pensamientos, ensayos y estas formas de educar. ¿Cómo fue que te encontraste con la ética informática? ¿Qué experiencia te llevó a conectar con eso? Yo creo en realidad que soy hijo de mi época. Yo soy hijo de mi época, como te digo, siempre tuve la inquietud por reflexionar sobre lo que pasaba en el mundo y en un momento pensaba que mis reflexiones iban a ser expresadas artísticamente. Después me di cuenta, como les contaba, que mis reflexiones iban a ser expresadas mediante la educación, siendo educador y siendo ensayista, ¿no? Pero yo soy hijo de mi época. Yo cuando era era muy joven, ¿no? Adolescente, aparece Anonymous, ¿no? Aparece Julian Assange, no sé si lo ubican, que es un hombre que creó Wikileaks, un gran periodista y hacker, ¿no? Hacker en un buen sentido de la palabra, que reveló muchos secretos de Estado. Al mismo tiempo, al año siguiente no, pero a los poquitos años aparece Edward Snowden, que revela que la CIA y la NSA estaban recabando todos los datos de todas las redes sociales de todas las personas del planeta, cosa que siguen haciendo, repito, ¿no? Y yo crecí en mi infancia y mi adolescencia y mi juventud, y ahora ya un poco más maduro, ¿no? Que ya he pasado los 30, ¿no? Mamando eso, ¿no? Y siempre fue de mi interés, y recuerdo tener 15 años y tener debate en un asado sobre si lo que había hecho Anonymous estaba bien o no. Recuerdo tranquilamente. Ahora, nunca en ese momento no pensé que iba a ser uno de mis temas de interés para indagar. Del mismo modo que tenía discusiones larguísimas sobre la educación, porque yo odiaba ir al colegio, ¿no? Y ahora soy educador, ¿no? Pero no pensaba que pero sí iba germinando. Entonces yo creo que en un primer sentido es porque soy hijo de mi época. Después le debo siempre que puedo la menciono, le debo a Betty Guevara, la profesora Betty Guevara, que es la profesora de la cátedra de ética de la carrera de filosofía de la UNSA, que en uno de los módulos, ¿no? Estaba como propuesta la posibilidad, pero como propuesta así tirada, la posibilidad de investigar sobre ética informática y ética hacker, pero como una propuesta para tu trabajo final, para aprobar la materia. Y ahí es cuando me renació todo esto que había estado huyendo, porque sin pretensión alguna había estado años indagando en eso, viendo documentales, leyendo libros sobre el tema, sin pretender que eso iba a ser uno de mis temas principales de interés, ¿no? Y ahí es cuando digo, pará, entonces quiere decir que sí hay un espacio para que esto sí se puede pensar, ¿no? Que no es solamente qué es el ser, ¿Qué es el alma? qué es el alma, ¿no? Sino hasta qué punto un hacker es bueno y hasta qué punto un hacker es malo, por ejemplo, ¿no? Que ese fue me acuerdo, uno de mis primeros ensayos. Y ahí es cuando
termina de despertar por todo el interés. Al mismo tiempo casi al mismo tiempo empiezo a ejercer la docencia, ¿no? Y nacen al mismo tiempo ¿cómo se dice? A ejercer, perdón, la docencia, me corrijo, empiezo a ejercer la educación, La educación, porque claro. me autopercibo como educador. Empiezo a educar, ¿no? Empiezo a educar en espacios informales, pero empiezo a trabajar como operador socioeducativo, ¿no? Principalmente en espacios, personas con problemas de adicción, cosas así. Empiezo a trabajar como educador y al mismo tiempo que hago lo de la ética informática, y ahí es cuando se me despierta, bueno, estos son mis dos intereses. De hecho, son mis dos intereses. Mi cabeza siempre está entre esas dos cosas, entre la ética informática y la educación. Son las dos cosas, y los afectos humanos. Las tres cosas en realidad, los afectos humanos. Son las tres cosas que más me interesan, pero los afectos humanos es transversal, es un tema transversal a la ética informática y a la educación también. Sí, están ¿no? teñidos. Están teñidos de exactamente. Exactamente, todo está teñido de afectos, sí, exactamente, los afectos humanos, los sentimientos, las emociones, toda esa cuestión que quizás me viene más del lado artístico, por así decirlo, aunque no haga arte yo, ¿no? Justo- Pero por ahí nace. Justo por ahí va. en esto que vas a presentar. Estamos hablando mucho de mí mismo, no sé Sí. si algo le interesa, Oh, no, si pero a alguien por le puede favor. interesar, quizás pueda, pero bueno. Sí. Siempre que, bueno, en este espacio nosotros cuando invitamos a alguien, nosotros nos corremos, digamos, hacemos preguntas porque justamente Sí. quien viene sabemos que siempre tiene algo que decir, que aparte siempre nos impulsa a seguir haciendo otros pensamientos, ¿no? Y en este sentido, bueno, yo te agradezco ahora que en agosto presentamos tu ensayo, y Sí. a esto es como una antesala, ¿no? Es Porque una antesala, sí. se nota mucho eso, ¿no? Cómo mezclas esto, la cuestión de los afectos, la cuestión artística, pero también las voces de la ética informática y un problema que pasa, nos atraviesa contemporáneamente, como lo es el manejo, esto de no poder escaparnos, ¿no? De el algoritmo, de no poder... Claro, de hecho el ensayo es para decirlo en criollo, es una crítica a la falta de privacidad en la era informática. Y lo digo como un amante de la informática, ¿no? Siempre hago esta aclaración. Sí, total. Siempre hago esta aclaración porque no quiero caer como alguien que odia las tecnologías, un tecnofóbico. Todo lo contrario, Ujú. amo las tecnologías. Sí, por eso está Amo acá, las digamos. tecnologías. Entonces hago ese ensayo. De hecho, hago ese ensayo más con el estómago que con la panza. Digo, más con el estómago que con la cabeza. Porque me da bronca que algo tan maravilloso como la informática al final haya sido utilizado por un par de poderosos hegemónicos de Silicon Valley, ¿no? Para destruir o intentar destruir, porque todavía hay pequeños espacios para escapar, la privacidad. Entonces el ensayo es en realidad una crítica a la falta de privacidad en la era informática, o mejor, más que en la era informática, con el tipo de informática que existe hoy. Porque podría, y es algo que dejo me spoileo solo el libro, pero dejo hacia el final porque esa será la segunda parte del libro cuando salga en algún momento, porque podría haber una era informática que sí respete a la privacidad. Que de hecho yo tomo ahí un movimiento hacker, ¿no? Llamado los cypherpunks, que ellos plantean que usando la misma informática igual se puede respetar la privacidad. Se llama cypherpunk, que muchos lo han traducido como crypto hackers, solo que ahora no me gusta usar tanto El la palabra cripto, cripto, claro. porque ahora todo lo relaciona con el cripto Jingo, bro, ¿viste? Terrorismo. ¿Por qué? Porque ellos defienden la criptografía full. Entonces dicen, no elimine. A ver, ¿qué te diría un tecnofóbico?
Bueno, si la informática ha destruido por completo nuestra privacidad, bueno, eliminemos la informática, te diría un tecnofóbico. Estos tipos, preparados en informática, entre ellos Julian Assange, dicen no, o Edward Snowden, una activista llamada Jude Milhon, estas personas dicen, no hay que eliminar la informática, lo que hay que hacer es desarrollar una informática que sí respete la privacidad, y para eso es desarrollar cada vez más, por eso Cypherpunk plantean esto, desarrollar cada vez más la criptografía. La criptografía es justamente todo o el cifrado, ¿no? Sí. Creo que todos hemos escuchado alguna vez ese concepto, ¿no? De que se protege cierta información para que para que un tercero no pueda acceder, que tu información está cifrada. Bueno, ir por ahí, cifrar, y de hecho Jude Milhon, que es como la fundadora del movimiento Cypherpunk, no confundir con Cyberpunk, ¿no? Sí. Es Cypherpunk porque en inglés quiere decir cipher, viene de cifrado, ¿no? Claro. La fundadora decía que lo planteaba como una guerrilla por la encriptación. Lo que hay que hacer es justamente una guerrilla por lograr fomentar software donde los datos estén encriptados, no eliminar la informática, sino fomentar software que respete la privacidad, Totalmente. ¿no? Pero bueno, de hecho, el subtítulo del libro se llama La informática triste, y el subtítulo es Ensayo para una ética informática de la privacidad. Sí, Sí. así es. Algo así, ¿no? Justo Sí, así sí, es. ¿no? No me acuerdo del subtítulo. Sí, en justo propio. se llama Ensayo para una ética informática de la privacidad. Es el Justamente. subtítulo, y el título es La informática triste. Que después, no sé si habrá tiempo, explicaré por qué le llamo triste Claro, a esto. justamente en la segunda mitad de la entrevista. Claro. Así que ya saben, gente, no se vayan, porque acá Santiago nos va a explicar justamente a qué hace referencia con lo triste, ¿no? Sí. Tenemos que hacer una pausa, una breve pausa, Sí, pero igual antes de que vamos a la pausa, Sí. Santi, me parece muy valioso que estés acá. O sea, no estoy como comentando mucho porque me parece esto valioso, todo lo que estás aportando, en el sentido de que es muy, a mi experiencia me resulta difícil encontrar gente con la modestia, ¿no? y la humildad que vos tenés, y eso es fantástico porque justamente me encanta esto, con Ale compartimos como esta cuestión de ir contra discurso, ¿no? Claro. Y está bueno encontrar como gente que está medio en la misma, digamos, ¿no? Claro, como que la bueno. vamos surfeando al revés. Claro, Entonces, en ese claro. sentido, Bueno, te agradezco. está bueno porque Te agradezco. en este mundo tan mercantil, ¿no? Que hablamos esto Mm. de los títulos, que importa el curso que hiciste, los títulos Sí. que tenés, y que se pone tanto el foco en eso, no encontrar gente apasionada por lo que hace, y que vos justamente, y me identifico en un punto también, y siento que Ale también, como que no, digamos, son medios para, ¿no? O sea, tenemos una Exactamente. pasión y una vocación, y son todos los títulos y todo lo que sea que uno pueda aprender, son medios para incrementar esa pasión, para seguir educando. Exactamente, son simplemente medios, y son cosas que han contribuido a tu crecimiento, pero no son Claro. lo que te definen. Tal cual. De hecho, a ver, ya Aristóteles lo dijo hace 2500 años en un libro llamado La Ética Nicómaco, que lo que te define no son ni los honores ni tus títulos. Lo que te define son tus acciones. Entonces, decir tal persona es licenciado en o doctor en... Y bueno, está bien, si esa persona se siente cómoda así, bueno, está bien porque le gusta el estatus que le da, pero en realidad, doctor en chusmología, lo que sea, doctor en pantología, no sé, lo que sea, no es una acción. Claro.
es un título, no es una acción. Lo que te define es lo que haces. Y lo que yo hago es educar y hacer ensayo. Es simplemente eso, más allá de los estudios que yo pueda tener, digamos. Entonces me autopercibo por lo que hago, ¿no? Esos son papelitos, son certificados. Y hay un montón de otras cosas que sé, de las cuales no tengo ningún papel y certificado, y que Claro, quizá tal me ha cual. nutrido mucho más que de las que sí tengo papel y certificado, digamos. Sí, sí, tal cual. ¿No? Entonces, bueno, sí, te agradezco, también me siento cómodo. Qué lindo, También qué me lindo siento que- cómodo. que Y está pase bueno esto. porque Sí. siento que también es justamente esto de educar, me siento súper identificado en esto de educador, ¿no? Educador, sí, sí, sí. Me identifico una banda con eso. Y eso también, ¿no? De abrir espacios, ¿no? Y como que ir abriendo portales en donde justamente la academia ni los ve, ni se No, imagina que no, puede haber, ¿no? claro. Entonces, no me importa lo que dice la academia, con respeto a la academia, Sí. y abro un horizonte y voy por acá y, Sí, y sí, educo sí. y muestro Totalmente. esto y invito y vamos y Totalmente. somos varios que vamos por ahí. Está Aparte, fantástico. educar es un término más amplio. Por supuesto Claro. que la academia educa también, por supuesto, educa a su forma. Y lo digo con amor a la educación y defendiendo a ultranza la educación pública y la universidad pública porque la defiendo a ultranza, ¿no? Ahora, una cosa es la universidad específica y otra cosa es el academicismo y todo eso. Educar es una actitud, es una forma de ser y de hacer las cosas, porque educar no consiste únicamente en venir y dar un contenido, Claro. que es lo que puede hacer un simple, para mí es simple, lo que puede hacer un simple catedrático. Vengo, doy un contenido y me voy, ¿no? Educar incluye un montón de cosas. Yo a lo largo de mi vida, de las cosas que he hecho, he pasado por diferentes ámbitos que incluyen enseñar cosas en una plaza, Claro. en un centro de paradictos, en una biblioteca popular, en un café, también en la universidad, obviamente, también en secundaria, también en terciario, en espacios más institucionales, pero en todo he educado, y aparte en todos esos espacios le he dado muchísima importancia, no solo a los contenidos, a lo cognitivo, sino también al acompañamiento emocional hacia la persona. Y eso es parte de educar también. He tenido, por ejemplo, alumnos particulares a distancia, ¿no? En las cuales necesitaban más de mí una contención, Sí. porque el tema lo entendían, pero les daba miedo rendir tal parcial, tal cosa, o no se sentían seguros de cuál era si habían escrito bien o no, y yo les veía el escrito y decía, esto está bien, esto quizás se lo podría cambiar, pero vos lo estás desarrollando bastante bien, quizás lo que vos tendrías que trabajar mejor desde vos misma para poder avanzar en tu aprendizaje sería tal cosa que te está obstaculizando, ¿no? Que son herramientas que te dan ciertos estudios, obviamente, ¿no? De psicología o de lo que sea. Pero en ese sentido estás educando. Pero también cuando le enseñas a alguien cómo hacer un títere, estás educando. Y cuando le enseñas a hacer, y cuando le enseñas, un carpintero le enseña a alguien cómo usar el serrucho, está educando. Sí. Del mismo modo que también está educando un catedrático. Pero si aparte le das un acompañamiento emocional, ¿no? Porque los seres humanos no solo somos cognitivos, somos emocionales también. A eso le das un acompañamiento emocional para que su proceso de aprendizaje implique no solo aprender un contenido, sino crecer personalmente, crecer como persona. Eso es para mí educar, que es la diferencia entre simplemente dar una clase o simplemente
a veces me digo yo, ser el profesor que profesa profecía, ¿no? El profesor que profesa profecía. Vengo, profeso mi profecía y me voy, ¿no? Educar es mucho más amplio y creo que es un concepto mucho más modesto, porque lo hacemos todos sin necesidad, incluso sin necesidad de algún título en específico. Claro. Porque te acabo de hablar de oficios, de un albañil. Como te digo, yo aunque haya estudiado filosofía y otras cositas, me siento más cercano al albañil que al catedrático. Sí. Incluso aunque trabajo en la universidad, digamos, ¿no? Pero incluso aún así me siento más cercano al albañil porque simplemente le ayudo a poner los ladrillos y a que se sienta bien mientras lo hace. Qué ¿no? hermoso, qué hermoso. Antes de leer los comentarios que nos va dejando la gente, vamos a una pausa. Sí, y recomiendo a la gente que tenga ganas de... yo sé, me consta que esta charla está enganchando a mucha gente. Nada, los que quieran escuchar el off también, después ahí en nuestro Instagram va a estar el vivo con las conversaciones que no están saliendo al aire, pero que son extremadamente ricas también, así que les recomiendo a la gente que también después se pase por ahí. De 10. Vamos a leer un mensajito que nos manda Dino. Sí, aquí está. Y que dice lo siguiente. ¿De dónde lo leo? De acá, tranquilo. Dice, bueno, creo que el tema con la informática también tiene que ver con la velocidad de evolución de todo lo que fue Internet, ¿no? Recién, de alguna forma, se están realizando leyes y juicios por cuestiones relacionadas a la parte informática en los últimos 25 años. 35 años. 35 años. Quizás el progreso, de alguna forma, termina aplastando por su velocidad de avance. ¿Cuánto se tarda? Dino, te detesto. El progreso de alguna forma se termina aplastando por su velocidad de avance. ¿Cuándo se tarda en verificar que programas o software permitan mínimos errores y mantengan la privacidad de forma adecuada? A la par ya terminan saliendo otros nuevos que también toca el mismo proceso. Que es muy interesante el planteo que está haciendo porque tiene mucha certeza también y una lógica tal cual de una constante renovación, eso es cierto. Totalmente. Y nos dice también Dino, muy buen tema la verdad, me re gustó con muchas jovas, así que está ahí bastante enganchado. Gracias por la pregunta, Dino. Ahora continuamos un poco con la segunda parte de la entrevista, Nico. No me dejan responder las preguntas porque hacen preguntas reinteresantes, hacen preguntas reinteresantes y me da ganas de responderlas, pero no, por sigan favor, ustedes. no, por favor, me gustaría pero esto sí. porque quedó quedó una pregunta re zarpada Sí, de sí, Me Augusto parece una muy hace buena. rato, De Augusto y de Dino. Dino. Si querés la repitamos, así que Sí. la de La de Augusto. Augusto dice, ¿qué certezas en torno al yo se generan en tiempo en que la subjetividad se construye algorítmicamente, en tiempos donde la llamada batalla cultural se pelea en Twitter? Mira, eso yo estoy bastante seguro de la respuesta. Ninguna, no hay certeza. Ese es el gran problema. No hay ninguna certeza, de hecho, aquello que nos configura y que nos puede hacer justamente influir en la forma en lo que nos autopercibimos, al final no hay ninguna certeza, al menos psíquica. La única certeza es la que te da el mercado. La única certeza es la de cuántos me gustas tengo, la de cuántos seguidores tengo y la de qué tan popular soy en redes o no, etcétera, etcétera, en cuanto al yo. Pero fuera de eso no hay ninguna certeza porque, a ver, esto planteo yo en el ensayo, en la pausa les regalé una versión sintetizada, o en realidad un ensayo diferente que hice yo, pero que plantea las mismas ideas de forma más cortita que el libro. Que también se puede, después les voy a decir dónde pueden encontrarlo y descargarlo gratis todo. A ver, nosotros
no solo ética y política, sino de manera estética. Es decir, sino de manera estética. Es decir, ¿y estética en qué sentido? No solo estética en el sentido común, cotidiano, que hablamos de cómo me visto, cómo me peino, etcétera, sino de qué muestro y qué no muestro. Y a quién se lo muestro y a quién no se lo muestro. Qué expongo y qué guardo en secreto. Eso es parte de lo que constituye mi yo, o mi identidad, ¿no? Sin embargo, hoy en día no tenemos certeza de qué está siendo visto y qué no, Claro. qué está siendo percibido y qué no. Y es lo que yo critico. Hemos perdido, en ese ensayo, hemos perdido la capacidad, ¿no? Hemos perdido la capacidad con este tipo de informática. El siguiente da herramientas espectaculares que andan buenísimas y te sirven para otras cosas. Pero hemos perdido la capacidad de decidir qué muestro y qué no. Sí. Y eso es perder en parte nuestra capacidad de armar nuestra identidad. Yo tengo que tener el derecho a decidir qué muestro y qué no, qué queda registrado y qué no de mi existencia, qué se va a ver y qué no, qué se va a escuchar y qué no. Pero ya no en la era digital en la que vivimos, con el tipo de informática en el que vivimos, ¿no? Ya no tenemos esa certeza. Porque no sabemos en este momento si se está grabando o escuchando lo que aparte, o sea, sí, se está grabando y escuchando Sí. porque es un programa de radio. Sí, pero digo, aparte del programa de radio, no sabemos si nuestros celulares lo están haciendo. Termina el por programa ejemplo. y nos vamos. Exactamente, Qué no rápido. sabemos, ¿no? O cuando, perdón por el ejemplo que voy a decir, ¿no? Calculo que nadie apaga el celular cuando tiene sexo. Claro. Eh, Un saludo a los que me amenazaron que Pero iba sí, por un ese lado, saludo, claro. Saluda ahí. ¿Quién sabe? No por unos hackers rusos maliciosos que te van a chantajear, sino por los mismos empresarios que van a hacer Sí. guita de eso, porque después esos datos los revenden. Los Lógico. revenden a la industria porno, los revenden a quien sea, etcétera. Puede quedar grabado, puede quedar filmado. Puede que sí o puede que no. No lo Claro, sabemos. No está la certeza. Pero por eso digo, respondiendo a Augusto, certeza no hay. Claro. No hay ya certeza del yo con el tipo de informática que se ha dado. Y con respecto a la segunda pregunta que hablaba de Dino, que hablaba de la Ahora te la... de la evolución, dice, la velocidad de la evolución. El tema es que la informática ha evolucionado muchísimo más que nuestra capacidad crítica para analizar, ¿no? Para analizar los avances informáticos, principalmente por el modelo socioeconómico en el que vivimos. El modelo socioeconómico en el que vivimos es un modelo que fomenta la competencia entre grandes corporaciones. Y esas competencias necesitan hacerlo ya. Claro. Necesito hacer ya el nuevo software para que no me gane la otra empresa. Bueno, de Entonces, hecho, sí. disculpa que ahí te lo Sí, corto. sí, sí. Esto que pasó, que Mark Zuckerberg ahora empezó a comprar todos los Messi de la IA para Claro. justamente... Porque se dio Para no cuenta, quedarse atrás, claro, que- exactamente. Por eso necesito hacerlo ya. Y eso nos termina influenciando en nosotros que nosotros como sociedad, ¿no? No nos hemos podido dar el tiempo. También por eso esta humilde militancia que yo tengo como educador, no solo de escribir ensayos, sino hacer talleres y charlas o contenidos para internet divulgativos, cosas así sobre estos temas, que creo que hacer contenido divulgativo para internet también es educar, ¿no? Lo es. Lo es. ¿Cómo se dice? No hemos tenido el tiempo, porque el tiempo lo están manejando las grandes corporaciones que compiten entre ellos. No hemos tenido el tiempo para pensar críticamente esto.
¿no? Y está muy bien el comentario, decía Dino, no lo conozco, pero está espectacular, porque recién ahora, por ejemplo este año, recién ahora se le en la Unión Europea hicieron la ley de IA, Sí. ¿no? La ley que regula, cosa que a mí me parece fantástico, porque hay que regularlo. Y que funciona a todo, y funciona a nivel Unión Europea, ¿no? Y regula un montón de cuestiones de la IA, pero recién ahora, después de los desastres, o después del miedo que está empezando a nacer, ¿no? Del miedo que está empezando a nacer de todo lo malo que puede salir de acá, entonces igual Europa tiene una tendencia a regular las tecnologías constantes, con la que yo estoy de acuerdo. Los más liberales, fanáticos de Estados Unidos, critican a Europa por eso, por regular tanto. Yo estoy a favor de que de ese modelo que hace Europa con respecto a las tecnologías, de regular. Hay un montón de cosas que Meta, la empresa de Facebook, Instagram, etcétera, puede hacer en Latinoamérica que en Europa no las puede hacer. Claro. Están prohibidas. Un montón de datos que puede robarnos, porque no los roba. Acá a los latinoamericanos es legal, pero en Europa no. Claro. Entonces al final, pero ¿por qué? Porque bueno, quizá ahí sí se dieron el tiempo de sentarse a hacer una crítica. Claro. Ahora Y imagínate. en eso, digamos, vos lo tomás esto porque comparto mucho tu mirada en cuanto a la cuestión regulativa que hay en Europa y que acá no tenemos. Sí. ¿Vos pensás que tiene que ver con una cuestión más de atajarse ante el miedo o de una cuestión que realmente hay un pensamiento crítico y un posicionamiento determinado para la regulación? No, voy más por el lado. Yo te decía que mi tercer interés son los afectos, ¿no? Y las emociones. Entonces creo que va más por el lado del miedo, va más por el lado del cagazo. Claro. De hecho, el día de la presentación del libro, justo justo antes de la presentación del libro vamos a hacer una mesa de ética y tecnología y yo voy a leer un ensayo mío justamente sobre la relación entre la IA y el miedo. Con respecto a qué, fíjense, por eso esto que les decía que me encanta del ensayo. Presten atención que en el cine, por mi ensayo sobre eso, ¿no? O sea, cero académico, lo cual me encanta. Presten atención al cine de terror actual. Cada vez hay menos monstruos y fantasmas, y cada vez hay más robots, y cada vez hay más IAs en el cine de terror. Y en las series de terror, cada vez son más sobre robots, sobre IAs, sobre todo. Y yo creo que eso refleja un inconsciente colectivo. Sí. Refleja un inconsciente. Porque, a ver, yo creo que el arte siempre llega primero antes que todo. Después llegan los sociólogos, los filósofos, los antropólogos. Pero los primeros en interpretar lo que está pasando en el mundo son les artistas. Eso estoy convencido. Entonces, los jóvenes. Si queremos entender lo que está pasando, si querés saber lo que está pasando en el mundo, podés obviamente profundizar muchísimo con un montón de libros de filosofía, sociología, todo, que es lo que yo hago día a día también porque soy adicto a la lectura. Pero si querés entender realmente lo que está pasando, anda al arte y anda a un adolescente. Si querés saber lo que está pasando en el presente. Totalmente. Ahí te va a dar cuenta de lo que está pasando. Y fíjate cómo en el arte, en el cine específicamente, en este caso que lo voy a presentar yo en ese ensayo, es cada vez, no total todavía, porque todavía hay películas sobre vampiros, etcétera, etcétera, pero cada vez es más grande la presencia de las IA y de los robots en el cine de terror. Eso es un reflejo de un inconsciente colectivo. Entonces yo creo que estas regulaciones se deben más a un miedo
un miedo que estamos teniendo inconsciente, porque la seguimos utilizando igual de Claro. forma totalmente descarada, ¿no? Pero inconscientemente ahí en el fondo está el miedito ese. Si no, no estaríamos teniendo esta charla. Sí, sí. Si no existiera ese miedito, no estaríamos teniendo esta Tal cual. charla. No estaría yo acá hoy. Entonces, creo que se debe más al miedo. Y quizás, esto hay un filósofo de la tecnología llamado Hans Jonas, que ha propuesto, obviamente como buen filósofo lo tenía que decir de manera complicada, ha propuesto lo que él llamaba una heurística del temor, ¿no? Filósofo de la tecnología, que él lo hizo más refiriéndose a porque él escribió esto en la época de la guerra, de la bomba nuclear, ¿no? Y viendo todo lo que podía pasar con lo nuclear, ¿no? Educar en el temor, pero en un sentido positivo, no en el miedo. No es lo mismo miedo Tal que cual. temor. No en el sentido de la cobardía, sino temor en el sentido del cuidado. El cuidado y la prudencia. O sea, educar en el cuidado y en la prudencia. En ese sentido usa la palabra temor. Quizás yo hubiese utilizado directamente cuidado o prudencia. De hecho, mi ensayo, hago spoiler del ensayo, De lo que se viene. el ensayo que voy a presentar antes del otro ensayo se llama justamente Hacia una frónesis digital, que frónesis es la palabra que utilizaban los griegos para decir prudencia, ¿no? Si el arte nos está revelando que hay un miedo, entonces tenemos que educar en la prudencia hacia lo digital. Educar de todas las formas posibles, porque educar no es solo dar clases, ya lo hemos repetido, y educar no es solo dar contenidos, ¿no? No hay Esto elemento- que mismo que estamos haciendo es un proceso para mí educativo. Sí, por también. supuesto. Sí. No hay elemento más educativo que la prudencia. Totalmente. Realmente eso lo comparto un montón porque no es una cuestión, como vos lo venís planteando, no es una cuestión de tecnofobia en este Claro. caso particular, y con todas las cosas yo sostengo que no hay, digamos, mientras uno tenga la prudencia de manejarse en la vida, uno puede moverse con total libertad, ¿no? Y en Totalmente. este caso particular con la tecnología y la información y todas estas cuestiones, es fantástico poder dar este mensaje y está bueno que lo puedas dar, ¿no? Y que ojalá este mensaje llegue a mucha gente porque tiene que ver mucho con eso, ¿no? Yo siento acá mucho, por ahí yo hago teatro educativo, yo hago teatro en Me encanta, escuelas, me ¿no? encanta, Y, buenísimo. y hago esta doble lectura, tanto en las infancias como en las adolescencias. Ajá. Y después están los profes o las señas que ya son más grandes, ¿no? Y tenés los tecnófobos, ¿no? Desde este miedo de no saber qué hacer porque Sí. ellos no saben qué hacer. Sí, Y sí. tenés la cotidianidad ya extrema muchas veces, ¿no? De los niños, de las infancias y de la adolescencia, que tampoco saben qué hacer. Claro. Pero desde otro lugar, ¿no? Sí. Al tener un conocimiento tan natural de cómo funciona todo, tampoco saben qué hacer y no saben cómo moverse en ese mundo y se quedan muchas veces en estas cuestiones banales de, no sé, la animación del estilo Ghibli de hacer Claro. una foto, ¿no? Exactamente. Entonces es re interesante poder educar en este campo. Por eso, exactamente. Por eso es necesario educar desde todos los ámbitos. Ujú, sí. Y no solo desde el ámbito formal, no solo desde la escuela, no solo desde la universidad, no solo desde la producción de libros, no solo sino de todo, Sí. de todo en la vida. Si uno se autopercibe como educador, en todos los ambientes posibles. A mí me gusta moverme en los dos ámbitos, tanto en los formales como en los informales, ¿no? Y se puede educar desde el teatro, desde un taller de teatro, justamente en la prudencia digital. Sí. Totalmente, totalmente. Y creo que es la tarea. Creo que es la tarea. Mira, hasta me encanta porque se están juntando las dos cosas que me apasionan, ¿no? Lo de educador y la cuestión informática, ¿no? Con el ensayismo.
Pero creo que esa es la tarea y creo que hay que creo que hay que hacerla en todos los ámbitos, porque está lleno de textos hermosos, muy bien escritos, tesis muy bien escritas y bonitas, que le dan un título muy bonito a una persona de doctor y queda ahí guardada. Sí. Y eso solo le sirvió para sumarle un renglón al currículum de una persona. No sirvió para educar a la sociedad Tal críticamente y por lo tanto, entonces tenemos que salir a la calle, por así decirlo, o salir en el mismo internet, educar sobre esto, en espacios alternativos, en todos los espacios, en los formales, en los alternativos, en los informales, en todos, pero tenemos que ejercer la educación hacia una prudencia digital. Es mi humilde propuesta. Sí, sí. Y desde todas las herramientas, Claro. desde la artística, desde la filosófica, desde la sociológica, desde la que tengas. Sí. Como te decía, y sé que vos también hemos trabajado como operadores socioterapéuticos, socioeducativos, lo cual es un proceso obviamente educativo en el que el 90% del tiempo no estás enseñando un contenido, sino que estás orientándolos o acompañándolos hacia una conducta, hacia un hábito. Bueno, eso es lo que tenemos que hacer, que también es volver a Aristóteles, porque Aristóteles decía la principal educación está en la educación de los hábitos y de las conductas. Sí, ¿sabes ¿No? qué? Me da Sí. me da esta impresión, medio loco lo que voy a decir, medio flashero, pero Sí. me da esta, en cuanto a educación y en lo que estás planteando, Sí. me viene esa imagen de los locos que están en la calle gritando que se viene el fin del mundo y que nos Claro. tenemos que convertir, ¿no? Claro. Pero como esa cosa de educar todo el tiempo en todos lados, es como... Es eso, pero es claro, que sí, bueno. pero es esa desesperación que de la entraña de no educar. saber qué está Claro, educar. exacto. Bueno, pero yo me siento así, de hecho, yo siento a los educadores, ¿no? Como una combinación entre jardineros, jardineras, jardineres y científicos locos o científicos locos. Tal cual. ¿Por qué? Porque tenés que experimentar. El científico loco, el estereotipo, tiene esa obsesión con su experimento. Claro. Y de llevarlo a cabo, ¿no? Y el jardinero tiene la obsesión de cultivar algo y tener la prudencia de que eso que cultivó logre crecer, ¿no? Entonces yo considero al educador, y estoy hablando del educador, no del profesor, no del docente, no del Me catedrático. encanta ¿No? me encanta la puntuación que trajiste Sí. de que arrancamos con el programa, porque Sí. no es lo mismo ser docente que ser educador. No es lo mismo ser educador que ser docente, que ser catedrático, que ser profesor. Ser profesor, ser catedrático y ser docente puede incluir, si vos querés, ser también un educador. Pero no necesariamente. Del mismo modo que podés ser un educador sin necesidad, o educadora o educadore, como te autopercibas, podés ser un educador sin necesidad de ser específicamente un docente, Claro. un profesor, un catedrático o tener un título de eso. Sí, lo que sugiero es, aunque sea de manera informal, formarte. Formarte. Es el mejor momento de la historia del mundo para formarse. Los libros están gratis en internet, loco. Sí. Antes era re difícil estudiar. Hoy los cursos son cada vez más económicos, los libros están gratis en internet.
Entonces, cuando digo formarte no me refiero necesariamente a ir a la universidad o ir a la escuela, aunque repito que defiendo a ultranza la universidad. Pero formate, estudia, Claro. estudia. ¿Querés ser un buen educador, educadora o educadores? Sin importar tu título, formate. ¿Te interesa un tema en el cual vos quieras educar? Bájate todos los PDF que puedas encontrar sobre eso y léetelos y después salí y aplica lo que hayas visto de esos PDF, ¿no? Acá interrumpo Sí. un ratito por un comentario que nos hace Juan Augusto Rubio. Sí. Nos dice, ¿estás viendo el único programa donde los conductores bardean a la audiencia? ¿Por qué? Porque creo que fue en el momento donde Nico dice, te odio, te detesto, Dino. Pero Ah. por el comentario largo. No, Dino, no te odiamos, aclaro. Orgullosamente bardeador de la audiencia. Sí, Porque está es con bien. humor. Es humor. Santi, en esto, hablando de títulos y de afectos, me gustaría que nos cuentes un poco sobre justamente por qué titulás, ¿no? Claro. La tecnología triste, ¿a qué se debe? ¿Por qué la tristeza? ¿Por qué Mira, traes ahí una esa emoción? de las cosas que a mí más me gusta hacer, por eso me siento tanto como educador y como ensayista un científico loco, es mezclar cosas, ¿no? Mezclar cosas, así como un científico loco mezcla pócimas para experimentar y ver qué pasa, aunque le puedan explotar en la cara, es la de combinar cosas que la academia a veces no te permite tanto, ¿no? Como que te Sí, mete más límites, lo estrictamente académico, que te ciñas a un solo camino. A mí me gusta combinar, ¿no? Y en realidad yo uso el concepto de... Porque el ensayo es una combinación entre el funcionamiento de la informática actual, un movimiento de hackers y los pensamientos de un filósofo del siglo XVII. O sea, es eso ¿cómo se dice? Es como una salsa Es- ahí de... y eso es lo que a mí me encanta, por eso mezclar pócimas, y fíjate, un buen jardinero también va mezclando los abonos, Claro. va mezclando las pócimas, y un buen científico va mezclando pócimas que te pueden explotar en la cara o no. Y un buen artista Y también. un buen artista también. Un buen artista es el que sabe mezclar los colores. Un buen artista no se compra el tarro violeta, no. Por ejemplo, si un pintor, el buen artista se compra solo los colores primarios Claro. y sabe crear el violeta que él quiere o ella quiere, ¿no? Me Exactamente. parece hermoso Es que y eso es lo que a veces reniego de lo académico, no de la universidad, sino del pensamiento académico que no te permita mezclar. Sí. En cambio, el ensayo te permite mezclar, por eso amo el formato ensayo. Y llegó al punto, porque este filósofo es Baruch Spinoza, que es del siglo XVII, escribió un texto sobre ética, escribió varios textos sobre ética, pero su más famoso uno llamado Ética demostrado al modo geométrico. De nuevo, tenía que decirlo de forma complicada al vicio, ¿no? Pero en si hay algo que dice que se puede entender de manera sencilla. Si hablamos de ética, si lo decimos de manera muy básica, criolla, bruta, hablamos de qué consideramos bueno y qué consideramos malo, ¿no? Él a lo bueno, a lo que podríamos considerar bueno, le llama alegría. Pero no alegría en el sentido que nosotros podemos usar cotidianamente, que alegría que es estar contento. No. Alegría es todo aquello que aumente tus potencias, que aumente tu capacidad de obrar, que te haga poder hacer más cosas. ¿Se entiende? Mientras que, por el contrario, lo malo sería la tristeza. ¿Qué es la tristeza? Todo aquello que disminuye tus potencias o aquello que disminuye tu capacidad de obrar, ¿no? Tiempo después va a venir Nietzsche y tiempo después va a venir otro filósofo llamado Gilles Deleuze y los va a combinar y va a decir, bueno,
Entonces, la noción de alegría, la noción ética de alegría como lo bueno, se parece más a la salud, porque cuando uno está saludable puede más cosas, ¿no? Y la noción, por eso yo en el ensayo trato todo como si fuera con la metáfora como si fuera un médico. Eso me encanta. Eso justo, como si fuera un médico, ¿no? Perdón, esa Sí. experiencia de lectura, cuando Sí. leía el ensayo, primero la claridad que se agradece mucho. Ajá, bueno. Y segundo, de tratar justo el cuerpo social como eso, ¿no? Como un cuerpo Claro. que está enfermo y que veamos qué cura podemos encontrar si Exactamente. existe, digamos. Es la metáfora, por así decirlo, que utiliza ahí es que la sociedad como un cuerpo enfermo y nosotros como en el ensayo, yo haciendo el intento de ser un médico que detecta, aunque sea la enfermedad, y la posibilidad de una salud o de una cura, ¿no? Y esa es la idea de lo que tenemos que hacer todos, ¿no? La gran enfermedad de la era del funcionamiento de la informática actual para mí, en lo que respecta a la informática, es que se ha vuelto triste robándole estos conceptos a este filósofo, que obviamente este filósofo no habló de informática, Claro, ¿no? Porque es del siglo XVII, XVII, ¿no? Pero robándole estos conceptos, se ha vuelto triste porque toda tristeza, y de nuevo repito, no es tristeza en el sentido cotidiano de, uy, qué bajón, hoy estoy bajoneado. No, sino tristeza en el sentido de aquello que disminuya mis potencias, que me esclavice, que me enferme. ¿Se entiende? Sí, Eso es lo malo en un sentido, en su ética. Claro. Porque al fin y al cabo es un ensayo de ética, ¿no? Habla de tecnología, pero al fin y al cabo es un ensayo de ética, ¿no? En lo que respecta específicamente a la privacidad, el tipo de informática mayoritariamente que utilizamos tiene una lógica triste porque disminuye nuestras potencias, disminuye nuestra capacidad de obrar y disminuye nuestra capacidad de tomar decisiones. ¿En qué sentido? Nosotros no podemos decidir qué está siendo registrado y qué no está siendo registrado. Ya no podemos. O ya por lo menos no tenemos la certeza. Claro. Ya no podemos. Fíjate las veces que he salido de un súper y me llegó al celular la notificación. ¿Te gustó la experiencia de Super Bea? Mierda, ¿y cómo sabe que esté bueno? Y bueno, me dejé prendido la ubicación por alguna razón, ¿no? Entonces, yo ya no puedo controlar eso. Y toda impotencia es considerada una enfermedad. Y toda enfermedad, llevado a términos de Spinoza, es considerada una tristeza. Claro. Entonces, en otras cosas, la informática podemos decir que sí es alegre, que sí ha aumentado nuestras potencias. Sí. Pero en la cuestión específica de la privacidad, no ha hecho más que disminuirla, porque yo ya no puedo. ¿No? Ninguno de nosotros puede evitar al 100% que todos los devenires de su vida queden registrados de manera informática. O sea, la privacidad. Ya la privacidad se ha vuelto algo obsoleto, ¿no? Y no podemos. De hecho, así lo dice un hacker que cito en el ensayo, un libro que se llama Manifiesto Cripto Cypherpunk, ¿no? Cypherpunk, ¿no? Eric Hughes, que dice que en la actualidad no podemos mostrarnos selectivamente. Y esto me encantó a mí porque a mí me brindó una buena definición de privacidad. ¿Qué es la privacidad? La privacidad no es guardar secretos. La privacidad no es ocultarse. La privacidad no es no mostrarte. La privacidad es tener la capacidad de seleccionar qué voy a mostrar y qué no. Esa capacidad la hemos perdido. Perder esa capacidad
implica una impotencia. Y en términos de Spinoza, toda impotencia es una enfermedad y por lo tanto es triste. Sí. Por eso una informática triste, ¿no? Increíble la respuesta, porque encima de eso después lo retruca con más cosas, le va como adquiriendo otro sentido cuando hablas de, bueno, un poco de spoiler, pero que Sí, la sí, gente, sí, spoilear. agenciamiento técnico, ¿no? Sí. Tecnoinformático, digamos. Sí, Pero como también esto, ¿no? De que hay una lógica justamente que sostiene ese devenir, esa potencia triste, claro. que es justamente, no es que la tecnología surge de la nada, sino que está inventada y creada por algo y que... Justamente, es que muchos que son dentro de la filosofía de la tecnología son, o de la sociología de la tecnología, etcétera, son conocidos como los deterministas tecnológicos, creen que la tecnología le dan forma a la sociedad. Yo estoy del bando opuesto. Ciertos tipos de sociedades le dan forma a ciertos tipos de tecnología. Entonces, estas tecnologías existen porque hay un tipo de sociedad previa, que es el liberalismo. En el libro le llamo tecno-neoliberalismo, robándole, no un término mío, se lo robo a Esteban Magnani, que es un especialista en tecnología y medios. Vivimos en una sociedad tecno-neoliberal que permite justamente esto. Okay. Si viviéramos en otro tipo de sociedad, la informática sería diferente. Entonces, lo que hay que cambiar no es la informática. Lo que hay que cambiar es la lógica social que hace posible esa informática. Entonces, primero viene la sociedad, o el cuerpo social, o la lógica social, ¿no? Y después, como resultado, las tecnologías, ¿no? Que les son compatibles y funcionales a esa lógica social. Pero no es que primero vienen las tecnologías y después le dan forma a la sociedad, porque la tecnología no sale de la nada. Claro. O sea, un celular que te está vigilando todo el tiempo no sale de la nada. A alguien le sirve un celular que te esté vigilando todo el tiempo. ¿A quién le sirve? A una sociedad, ¿no? A la gente rica, ¿no? De Silicon Valley, ¿no? Que hace plata con los datos, con nuestros datos, ¿no? Y eso es un tecnoneoliberalismo. Entonces, primero vino un tecnoneoliberalismo y el tecnoneoliberalismo necesitó de dispositivos tecnológicos que cumplan con sus objetivos. Claro, sí. ¿Se entiende Sí, o no? ¿O fui muy sí, enrevesado? No, Excelente. pero Sí. clarito, justo ahí Excelente. en la imagen estamos Sí. presentando ahí la informática triste y... Ah, ahí está. Que le Y- puse la tapa de un meme. que Para justo ser lo un más meme. informal posible, le puse la tapa de un meme, pero fíjense, el meme, a mí me encanta. Algunos me han criticado por no hacerlo más formal a la tapa, pero yo justamente en mi intento de ser lo más informal posible, y lo voy a presentar así en la universidad, ¿no? Pero bueno, Excelente. fíjate, el meme es está la careta de la alegría, pero en el fondo en realidad hay tristeza. Entonces, a simple vista, toda la IA, los dispositivos digitales, en la forma en la que funcionan, todo esto, la informática en general, el software principalmente, ¿no? Parece darnos alegría en el sentido spinoziano, pero en realidad es una máscara. De fondo, en realidad, hay una tristeza, ¿no? Y a su vez es un contenido sacado de Internet, ¿no? Entonces, como que en el meme está todo junto. Todo... Internet, las plataformas, que es lo que más estudio, yo me concentro más en las plataformas, en las redes sociales que en la IA, ¿no? Aunque hago mención de la IA, me concentro más en las redes sociales. Entonces, en el meme está junto la ética de Spinoza. O sea, calculo que el que hizo el meme nunca pensó en un filósofo de hace 4 o 5 siglos, Claro. pero
está junto la ética de Spinoza y el mismo Internet, digamos, ¿no? Totalmente. No vuelvas a sí, decir sí. que no sos bueno para el arte, porque esto es arte puro. Claro, Sí, claro, sí. por lo menos arte, sí. Es Toda arte, esta síntesis que estás haciendo es arte. Claro, Muy lindo. totalmente. Y bueno, es pensar con imágenes también. Sí. También Sí, se sí. puede, se puede pensar y educar con imágenes. Bueno, justo. Tengo una sí. muy mala noticia Sí, sí, para, sí. para darnos en realidad. Y un último momento también es que se acaba de ir Julio. Ah, se fue Julio. Ya se fue. Ah, Fue- ya se fue Ya se Julio. fue Julio. Estamos en agosto. Así que le mandamos un saludo. Chao, nos vemos el año Julio. que viene. Y claro, estamos en agosto. ya Estamos en agosto. Bueno, hay estamos que en agosto. sumar. Mirá Tal cual, vos. estamos ya Ya primero de estamos. agosto. Qué loco. Sí, 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 qué lindo empezar agosto con todo esto. Con todo esto Sí. y bueno, ya estamos llegando entonces al final del Bien. programa. Dos cosas. Primero, Sí. agradecerte la presencia y poder haber hecho este devenir artístico en vivo, digamos, porque fue muy potente. Y bueno, nosotros en el anterior programa iba a decir clase, digo, ¿qué tengo con eso? Bueno, decíamos que justamente queríamos hablar de estas cosas con alguien que ya está indagando filosofía de la técnica, que acá en Claro. Salta, en un grupo que recién hace poquito formamos a Sí. principio de año, que se llama Tequio, que intentamos hacer esto, ¿no? Sí, Después, en otro desde el momento. punto de vista más de los afectos, cómo Ujú. nos afectan la técnica, no pensándola tanto desde un punto de vista científico, como ya se piensa en Claro. otros, porque ya existe, por ejemplo, la cátedra de filosofía de la ciencia, etcétera, pero no existe esto de pensar e indagar más en cómo nos afecta Ujú. emocionalmente, por eso te decía que son las tres cosas que a mí me interesan, cómo nos afecta emocionalmente la técnica, ¿no? Que es lo que estamos haciendo con Tequio. Por eso se llama Tequio, Grupo de Indagación en Técnicas y Afectos. Justamente. ¿Se puede sumar cualquier persona? ¿O Está es- abiertísimo. está abierto para sí, sumarse? sí, sí, sí. Sí, totalmente. Sí. Ese es el gran objetivo, que más gente piense con nosotros esto de la técnica, el devenir ¿no? Que justamente yo no sé si te llegó el preludio del ensayo, no sé, no, el ensayo, el resumen para tu mesa, que Sí. lo envié justo Sí, 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 re sí, sí. tarde. Y justo cuando leía, digo, uy, Santi me está poniendo en palabras cosas que a mí no me salían, por lo menos, Mirá. porque justo estoy pensando ahora lo del suicidio, pero en este contexto, ¿no? Digital. Claro. Y hablando justamente de las potencias tristes, ya para cerrar, porque si no nos corren, dialogaba esto, ¿no? De cómo hay hoy una alteración digital, en el sentido de que la palabra alterar, ¿no? Mm. Como que te genera un efecto de glitch, lo Sí. sincronizaba al glitch. Y es un glitch emocional, ¿no? Como que están todas las emociones y uno no puede llegar a como a diseminar bien cuando uno está mal o necesita otro tipo de ayuda, ¿no? Claro. Entonces, bueno, es un spoiler capaz para hablar de Sí, ese sí, tema. pero por eso, y seguramente cuando, como dirijo la mesa voy a hacer lo que se me cante, no, pero seguramente te diga algo al respecto, pero justamente creo que ahí es donde de nuevo tenemos que volver a la prudencia, pero a la prudencia bien entendida, no a la prudencia en el sentido de miedo, de cuidadito, de proteger, no, sino a la prudencia reflexiva, crítica, Ujú. ¿no? Esto de este mareamiento, esto de sentirnos, ¿cómo habías dicho vos? Alterado. Alterado. La alteración a veces es producto de una falta de prudencia en lo que respecta a la cantidad de información y de dispositivos que metemos en nuestra existencia, Ujú. ¿no? Entonces, volver un poco al sentido griego de la prudencia, pero prudencia no lo digo en un sentido conservador, se habrán dado cuenta que no soy un conservador sí, para sí. nada, No, ¿no? Sino una prudencia en el sentido de cuidado, de cuidarnos entre nosotros, Ujú. cuidarnos, ¿no? Y cuidarse uno, Y une. cuidar la salud también. Y la salud de y la los- salud mental, porque esto está afectando la salud mental
de personas de toda la edad, pero en especial de los más jóvenes, es terrible. Nos vamos con... Perdón, si ya nos Sí. vamos, quiero hacer mi Sí, pequeño total. momento de spam. Por favor. Sí, Eso. tengo Tus que hacer un redes, momento de tus spam, redes. sí o sí, Pasa el chivo. obvio. Tengo mi canal de YouTube, donde en mi canal de YouTube ahí están de todo. Hay un montón de cosas que hago. O sea, todas las cosas que hago, pero principalmente están hay contenidos divulgativos, clases, mis video ensayos y mis podcast de ensayos. Wow. Mi canal de YouTube es La Máquina se desvía. Buscan La Máquina se desvía, La Máquina se desvía en YouTube. Y después en mi cuenta de Instagram es solamente Máquina se desvía, sin la, ¿no? Bien, sí. Máquina se desvía. Y aparte, si les interesa leerme, porque ahí es todo contenido más audiovisual, Claro, ¿no? claro. Excepto los Insta ensayos que son escritos, ¿no? Pero si les interesa leerme, tengo mi blog en donde están mis ensayos escritos, o sea que son solo formato escrito, que también el blog es el mismo nombre. El blog es lamaquinacedesvía.wordpress.com. Formato de blog con criptografía que respeta tu privacidad. Ay, menos ¿no? mal. Criptografía que respeta tu privacidad. Ay, menos ¿No? mal. Obviamente intento en la medida de lo posible ser coherente con lo que escribo, ¿no? Entonces, así que, aunque es muy difícil. Así que bueno, pequeño momento. Lo importante de esto es que el libro del que estuvimos hablando tiene licencia Creative Commons. Así que se puede conseguir, si bien lo vamos a estar haciendo una presentación oficial, porque tenía ganas de hacerlo, y va a haber venta y regalo incluso de ensayos en esa presentación. El libro se puede, si no le interesa ir, no pueden ir o lo que sea, y se puede descargar gratuitamente de manera legal en internet en mi blog en lamaquinacedesvía.wordpress.com. Ahí entran y hay una sección que dice libro, la informática triste. Hacen clic ahí y lo descargan gratuitamente. Y ahí tienen para disfrutarlo. Y lo único que les pido es que a cambio, ya que no pido dinero porque es gratis, lo pueden descargar gratis de manera legal, lo único que les pido es que si alguien lo llega a ver, a leer y le llega a gustar, que lo copie y lo comparta, ¿no? Sin pedirme permiso, que simplemente lo haga, ¿sí? Hermoso. Bien. Así de bien. Antes del cierre, me gustaría terminar de leer los comentarios que quedaron acá pendientes. Dino nos escribe. Y bueno, toca bancarse los comentarios largos, ¿no? Pues el que pregunta se banca las respuestas. Bien, Dino. Juan Augusto nos dice, muy buen programa, gente. Saludo a los tres, un gusto escucharles. Gracias, Juan. Después Alma también nos escribe y nos dice, el ser humano no indaga debido a incomodidad, acomodidad, y aversión al riesgo, sesgos cognitivos y pensamiento tribal, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, de acuerdo. Y por último, Augusto nos dice, respondiendo a la consigna, y la respuesta a la consigna es, para mí habría que redefinir la libertad. Quizás hoy hemos invertido la libertad en términos de Hegel y nos vemos esclavizados en el pensamiento y más libres en la capacidad de negar el mundo. Bueno. Yo creo también te respondo a la consigna. En lo que respecta al funcionamiento digital no somos libres. No, sin duda alguna no somos libres. No. En términos, podemos encontrar grietas en el mundo en donde podemos ser libres. Yo encuentro esas grietas en la creación, fundamentalmente en la educación y en el ensayo, en el amor, ¿Los afectos? en los afectos, en todo aquello que no pueda ser registrado ni cuantificado.
Ay, qué hermoso eso. En esas grietas, repito, en mi caso personal, la educación, el ensayo y el amor. Yo también, no sé si ya debe estar dormida, pero yo también tengo a mi novia como fan que me sigue. Gaby, le mandamos un mando, saludo. si llega a estar despierto le mando un saludo, te amo mi amor, hola. En esas grietas es donde yo encuentro la libertad, porque son cosas que no pueden ser cuantificadas, ni medidas, ni pesadas. En cambio, todo lo demás, lo informático, es todo número, la economía, número, la política, número. En cuanto la vida se nos vuelve puro número, ahí se perdió para mí toda libertad. En cambio, en esas grietas donde, diría Deleuze, devenimos imperceptibles y simplemente estamos pegados al mundo y nada es medible y nada es cuantificable, ahí creo yo está la libertad. Ahí. Hermoso A cierre. seguir agrietando el mundo, A entonces. seguir a agrietando el mundo. mundo. Exactamente. Bueno, nos vemos en otro episodio. gracias, Santi. Gracias, Le agradezco a ustedes y que me hayan dado un montón de tiempo para decir mis boludeces, No, pero bueno, no, por ahí favor. está, de 10. Yo creo que... Muchas gracias. Yo honestamente te digo, amigo, que si tuviésemos un programa de radio stream, podría ser un gran invitado. Oh, totalmente, Sí. totalmente. Bueno, Así sí, que- yo totalmente dispuesto. Buenísimo. Gracias, Totalmente gracias Santi dispuesto. por la presencia, gracias nuevamente y gracias Sí. por dejarme presentar tu libro próximamente. Sí, porque- él va a ser uno de los que me presenta el libro, Qué así que va a estar ahí, ha demostrado entusiasmo por leerlo todo, así que lo valoro mucho. Sí, sí, la verdad Así es que... ¿Cómo se llama, perdón, el grupo que ustedes tienen? Es Tequio. Tequio, se escribe Tequio, T-E-Q-U-I-O. Tequio. Tequio, en grupo de indagación en técnica y afecto. Me encantaría sumarme. Tequio. Me encantaría Tequio, sumarme. sí. Que bienvenido. tequio a su vez lo sacamos de una palabra en nahuatl, creo que se pronuncia, que que es una visión indígena diferente de ver la tecnología, diferente de ver lo Wow. técnico, o sea que lo técnico sea producido de manera comunitaria, horizontal y no mediante la competencia, sino mediante la cooperación y la solidaridad. Eso quiere decir tequio. Me encanta. Bueno, también habilitado ese espacio para gente que siento que el público que nos acompaña noche a noche en el programa también se animaría a pensar ahí también en conjunto. Totalmente. Así que nada, llegamos hasta acá con este programa abriendo el mes de agosto, así que nada, un mes nuevo para el Ágora y el Iván. Y gracias a toda la gente que está del otro lado, que Muchas nos acompañó, gracias. que se Yes. copó, y a toda la gente que se va a seguir sumando, ya saben, nos siguen en redes sociales, el Ágora y el Iván, que estamos en Facebook, en Instagram, estamos en YouTube también. Y próximamente, quién dice, estemos en otras redes sociales, pero vamos pasito a pasito. Así que nada, agradecidos por este espacio. Gracias, Juan, por acompañarnos siempre. Y nos vemos cuando nos veamos. Claro, No. el próximo jueves. El próximo jueves, claro. Así Y que nos vamos entonces con el himno nacional.